vamos a comenzar el día de hoy y darle celeridad a los trabajos. Va a ser un día un poquito cargado, pero bastante interesante. El día de hoy vamos a empezar con una conferencia magistral a cargo de alguien que pues realmente no hay necesidad de hacerle presentación, porque él es un ícono, es un sensei de la neurología. El que no lo conoce pues no es neurólogo, definitivamente. Sí, o sea, está jodido. Y si no lo conoces, o neurocirujanos o la chingada, pero vamos a empezar con la conferencia magistral del doctor García Ramos, que él insiste que le hablemos de tú, pero pues está cabrón, güey, pues no sé. O sea, si de uno de chavillo, ahorita sí los chavos jóvenes te hablan de tú, a todo el mundo, y uno no está acostumbrado a eso. Yo le decía tú a mi papá y me mandaba a la chingada. Entonces, el maestro, el doctor García Ramos, va a darnos una conferencia magistral en estos momentos. Después vamos a continuar con el tema de coreas, parálisis supranuclear progresiva y atrofia multisistémica, y vamos a estar los fluidos. Disculpen las interrupciones, yo les dije por los mensajes, una memoria para pasarlo a una computadora, pero es el mismo pedo de todos los congresos. Y otra computadora y otra computadora. Hay una situación importante que, como los trastornos de movimiento son muchos videos, son presentaciones muy pesadas que no se pueden mandar por correo electrónico, y hacerlas WinZip y cosas así, se pierde mucha calidad en la transmisión. Discúlpeme si hablo. Sí, pero mi mamá me puso unas madrizas de chiquito y ni aún así se me quitó, entonces ahorita menos. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén con nosotros. Doctor García Ramos, le dejo el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Adelantar y atrasar. Ay, si me atora. Muy buenos días a todos. Como decía Jorge, cuando se lamentan a uno, puede ser de tú, de usted, de vos, y es lo mismo, así de que bienvenidos todos. Agradecimientos primero a Jorge, al doctor Enríquez Coronel, Jiménez Gil, por la invitación a este magno evento, en este precioso auditorio, ilustrado con unas pinturas de señor Juan Trejo que son preciosas, y obviamente y principalmente a todos ustedes que vienen a disfrutar de este magno programa, quizá no de mi plática, pero de las demás sí. Lo que yo les traigo es, voy a tratar de cubrir los 45 minutos, hablando de lo que es el pasado de la neurología en México, que como cualquier pasado, pues es la base del presente y augura un futuro muy importante. En la parte de la neurología de ayer está la influencia de escuelas francesas, alemanas, inglesas, particularmente el doctor Charcot, James Parkinson, que ahorita les platico algo de este personaje. Pues de una vez, James Parkinson, inglés, sus atributos como médico fueron de escasa valía. Escribía panfletos, así como selecciones de Reader's Digest sobre salud, cómo disfrutar la alegría, etc. Y en sus tiempos andaba ahí de alborotador y lo acusaron de intentar acabar con Enrique IV, si no me equivoco, a través de un dardo envenenado. En realidad él no lo tiró ni lo fragó, pero lo involucraron. Y tan es así que le exigieron que saliera de Inglaterra y se fue a Francia. Y en Francia conoció al doctor Charcot, y el doctor Charcot acuñó el nombre de enfermedad de Parkinson con su ensayo Parálisis Agitante, que ni es parálisis ni todos tiemblan. Nunca hizo una autopsia de los 11 casos, los diagnosticaba, dan en cuenta en el metro, en el camión, se agachaba y tiene Parkinson.
y atribuía a que en la unión del bulbo raquídeo con la médula espinal era el centro donde estaba el mal que generaba el Parkinson. Tan es así que les ponía chapopote en el cuello para drenar la linfa que venía de esas estructuras y aliviar el Parkinson. Diseñó una silla trepidatoria que se supone que esa al temblar contrarrestaba. Se queda aquí, por favor. No sea celosa, madame. Entonces, lo que hacía esta silla trepidatoria era contrarrestar el Parkinson. Total que el señor tuvo esa aventura y tuvo esa importante contribución que ahora todos conocemos con la enfermedad de Parkinson. Lo que ven aquí en esta ilustración es lo que les voy a hablar, lo que es la historia de la neurología en México. ¿Y cómo corre? A ver, yo sí. Tienen ustedes el ensayo de él, la influencia en la parte egipcia de la neurología. El Thomas Willis, que es el del círculo de Willis y que encontró también importantes hallazgos anatómicos. Broca, el de la fascia, Hugley-Jackson de epilepsia y Sherrington también en contribuciones importantes de la epilepsia. Tenemos premios Nobel como Camilo Golgi y el maestro Santiago Ramón. Santiago Ramón y Cajal fue profesor de Lorenzo Denó, y Lorenzo Denó estuvo en México y entre otros, después ya en el exilio de Franco, vinieron el doctor Augusto Fernández Guardiola, Dionisio Nieto y otros personajes que ahorita les voy a mencionar. En la influencia europea de la medicina mexicana, tenemos estos protagonistas que eran contemporáneos de James Parkinson. Y ven ustedes el de la respiración, el reflejo de Cushing, hipertensión, bradicardia, y en caso de hipertensión intracraneal, el signo de Fromen, que es para el túnel del carpo, la maniobra de Gower para distrofias musculares, la epilepsia jacksoniana o fenómeno en marcha, la parálisis posital por agotamiento de todo, y el signo del Hermit, que es el dolor al flexionar el cuello y que se observa no necesariamente en esclerosis múltiple, sino en osteoartrosis cervical, meningitis, etc. En 1910, aquí en México, se funda el manicomio La Castañeda, y en él, ahí se recluían a gente que estaba deambulando en calle por enfermedades, por vicios, prostitutas, alcohólicos, sifilíticos, tuberculosis, y todos iban y caían ahí al manicomio. Y todos entraban en pabellones diferentes. No necesariamente había pabellón de cisti, de tuberculosis, sino que estaba todo revuelto. Y en 1968 se cierra La Castañeda. Y al cerrarse La Castañeda viene la emigración y se fundan una especies de atención a enfermos en el Instituto Nacional de Neurología y en el Fray Bernardino Álvarez. Y en esos dos se empieza a germinar lo que ahora es la neurología mexicana. El doctor Rosenbluth fue el que fundó el CINVESTAB, el Centro de Investigaciones Cerebrales Avanzadas, donde se hacían experimentos muy interesantes. Junto con Rosenbluth, en el Instituto Nacional de Cardiología, en intestino aislado o en fibra cardíaca aislada, hicieron el descubrimiento de los papeles de la acetilcolina en la transmisión eléctrica. Y a ellos les valió el concursar para el premio Nobel. E injustamente a Cannon sí se lo dieron y no a Rosenbluth, que ese fue un aspecto que siempre quedó en la huella
del por qué a él no se lo dieron, si era el mismo experimento. Isaac Costero, junto con la doctora Rosario Barroso, estudiaron mucho la transmisión del cuerpo caretídeo y autopsias, y particularmente la doctora Barroso en los pacientes que inhalaban tiner y otros sobre los efectos del sistema nervioso central, periférico y en otras adicciones. Y Pío Ortega, pues ya les platiqué. Don Dionisio Nieto fue el padre de la psiquiatría biológica aquí en México. Diseñó la prueba que lleva su nombre de fijación de complemento, y ahora es la de ELISA y la de DNA para cisticercos. Y fue uno de los grandes contribuciones en el instituto. Don Alfonso Escobar, siempre muy tenso en sus clases de cerebelo, neurólogo, patólogo, estuvo en Minnesota, y esta es la revista inicial que llevamos su nombre. Este gran personaje, el doctor Julio Hernández Peniche, él vino de Inglaterra y fundó la primera residencia de neurología, y el doctor Martínez Mata fue el primer neurólogo hecho en México, y a él debemos, ahorita lo veremos en otras secciones. Este es el Instituto de Nutrición, donde daban consulta don Julio, Francisco Rubio y Felipe Valle de San Luis Potosí. El primer presidente del consejo y el primer certificado, Enrique Otero. De hecho, el primer neurólogo de Enrique Otero no fue el doctor Otero, sino, ¿cómo se llama el de Guadalajara, Ricardo? ¿Richard? ¿Quién? No. Bueno, Federico de la Peña, exactamente. Fue el primer neurólogo hecho en neurología. El hecho en México, Martínez Mata. ¿Perdón? ¿Quién? Federico de la Peña. ¿Sí? Ok. De la academia. Don Bruno Estañol Vidal, que ahorita vamos a verlo varias veces, los que han sido presidentes del consejo y otros personajes, ahí se agregan cada uno de ustedes, pero pues ahí están los que logré contribuir. Y la medicina actual, ahora basado en el equipo de exploración neurológica, intenta sustituirse por medicina genómica, que ojalá siempre sigan de la mano, porque no es una mejor que la otra, son complementos de ellas, ¿sí? Otro premio Nobel es el descubridor de los efectos buenos y malos del ozono, que es el doctor Mario Molina. El premio Nobel no fue en medicina, fue en física, y el descubrir todos los efectos que tenía el hoyo del ozono y la penetración directamente de rayos solares al ser humano, dañándolo, pero también tiene efectos benéficos en algunas estructuras de la neurotransmisión. El doctor Mario Molina es el único. Don David Lozano, neurooftalmólogo. Lourdes León, él y otro personaje, tengo que decir el nombre, Carlos Cuevas, hicieron el primer libro de Parkinson hace ya 28 años más o menos. Es un ilustre neurocirujano, el doctor Manuel Murillo Tostado, que hace unos 6 meses nos tocó. Un gran impulsador sobre el estudio de la flora intestinal, enfermedades neurológicas, particularmente en Parkinson, que es también investigador de nutrición. Jesús Carrillo, que es aquí de Saltillo, ya no está con nosotros. Tampoco Ladislao. Rui Pérez Tamayo. Osvaldo Ulloa, también de Saltillo. Francisco Gabriel. Alfonso Escobar. Enrique Otero. José Eleuterio González, que hizo el Hospital Gonzalitos, que lleva su nombre. Allí me tocó la suerte de realizar el internado, servicio social y pasantía en las salas de Estelacía, don Santiago Ramón y Cajal. Y aquí en el Instituto de Neuro fue garantizado por más de 15 años como un centro formador de neurólogo de alto nivel,
participaron Marco Tulio Medina y otros de los que nos ayudaron a esto fue el doctor Fernando Gabilondo. Y aquí tienen a estos, el trío famoso, Jiménez Gil, Samuel Wibe de Chihuahua, menonita. Samuel Wibe es el único mexicano que ha tenido el mérito de dar una conferencia magistral en la American Academy of Neurology sobre cirugía de epilepsia, las comparaciones de buenos contra no buenos resultados, comparando con el fármaco. Maritere Reyes, los compadres, el doctor Salvador Subirán, el fundador. Y aquí está Juanito Lozano, que es un hombre muy querido, tenía que ser de Guadalajara, como Richard Gere y otros, que está al centro, Memo García Ramos y don Ricardo, que en paz descanse, Bruno Estañol. Y ahí están algunos de los que hemos sido presidentes del Consejo, de la Academia, Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Este es Memo Ruiz arriba y Memo Ruiz papá. Don Memo Ruiz papá acaba de cumplir 100 años de edad y es también en Puebla pues uno de los grandes personajes, así como la primera médica doctora es de Puebla, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Es revolucionaria además, madre de familia y fue la primera médica en la República Mexicana. Gracias. Ya se... que van a hacer, que van a ver, ¿tiene sonido? ¿Se puede poner? ¿Con este micrófono? ¿Para que se oiga? Te voy a prestar el USB para que te lo lleves, para que no tomes fotos. No, no te estoy regañando, pero te lo presto y te lo pasa la presentación. Órale. Bien, de nuevo, mis agradecimientos. Karen López, ayer fue la persona estudiante de medicina que me hizo el favor de ayudar, por eso merecidamente aparece ahí. Debería estar en primer lugar, pero pronto ya estará. A ver, ¿sigue otra?
Ese es el primer electroencefalógrafo en México, diseñado por el doctor Teodoro Flores Papá. Vienen los directores actuales de nutrición. Es el director actual. Todos ellos son difuntos, excepto el que recibe el diploma. Bruno parece que tiene miastenia. Dice prueba de hielo negativa. La autoridad. Creo que vienen una serie de fotografías y ya termino. Creo que dice iconografía, algo así. ¿Perdón? ¿No dice iconografía? Gracias. ¿Perdón?
Voy a cerrar mi presentación con algunos comentarios. De acuerdo a los datos que tengo de 2021, que fue hasta donde pude llegar, en ese entonces éramos 127 millones de habitantes y más o menos tocaba un neurólogo por cada 127,000 personas, cantidad que es extremadamente alta. Y no solamente es cantidad alta, sino la distribución de los mismos. La mayor parte de los neurólogos ejercen en ciudades cosmopolitas, Guadalajara, Toluca, Monterrey, Ciudad de México, Saltillo, etcétera. Sin embargo, las poblaciones más marginadas, que son las que más necesitan, prácticamente no tienen y son vistos por médicos generales, chamanes, curanderos, etcétera. De manera que hay una desigualdad, desproporción tanto en número como ubicación y como población para atención. En un estudio del doctor Marco Tulio Medina, hizo una valoración de los neurólogos disponibles en Latinoamérica y México tiene más o menos 9.7 millones de personas que son atendidas por un neurólogo, una cifra enorme, pero no estamos tan mal. Nicaragua tiene 3.2, pero Uruguay tiene 70 y tantos, de manera que también otros datos pues muy importantes. Finalmente quisiera agradecer a todo el comité organizador esta invitación, donde creo que más he disfrutado la convivencia extraauditorio que la aquí, pero estoy para servirles. La enseñanza de la neurología es una réplica de lo que es la enseñanza de medicina en México. Estamos mal, pero quizá haya peores. Pero si ese va a ser el consuelo, pues no vamos a ir hacia ningún lado. La imitación a países en próspera, y no tiene que ser Dinamarca como se ha presumido, sino por países pues, que tengan más cercana la idiosincrasia, las limitaciones que lo nuestro, y que seamos los líderes de la neurología en Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Mande. Varios. Bueno, pues, al cabo mi mamá está en Valle de Bravo. No. Okay. Yo conocí a Memo en el año de 1974, cuando yo era residente del Instituto Nacional de la Nutrición. Él acababa, tenía poco de haber llegado como adscrito, y era una leyenda. Porque nos dicen que cuando él era residente siempre pasaba visita de madrugada. Entonces, ¿cómo? De madrugada. Sí, los domingos nos pediría a las 5 de la mañana que pasáramos visita y revisáramos los datos interesantes de neurología. Y eso es cierto. Memo trabajaba de una forma impresionante. A mí y a todos los ciudadanos nos impresionó mucho Memo, porque realmente tenía unos diagnósticos tan acertados. Les voy a compartir nada más uno de ellos. Cuando iniciaba la tomografía, que eran unos tomógrafos, no me acuerdo si eran de 4 o de 8 o de 16 cortes, un tío de mi esposa tuvo una parálisis ocular. Yo estaba viendo el oftalmólogo, el tratamiento era el parchecito en el ojo, ¿verdad? Para que no hubiera doble, y el parchecito en el ojo. Pasaron 2 meses y llegan cosas que lo veo Memo. Y entonces lo veo Memo, ¿sí? En la primera consulta, y me acuerdo que me dijo, oye, tu tío tiene un tumor en el puente. Y yo me dije, y se va a morir. Qué tierno, ¿no? Me mandó a hacer una tomografía normal. Y le llevamos la tomografía y dijo, no te preocupes, tiene un tumor en el puente.
alcalde y después de muchos años de estar ahorita la Sociedad de Colegio de Cardiología, tenemos la mayor asistencia, inclusive, que los cardiólogos de Monterrey. Después nada más estar machacando, y hay muy buenos neurólogos, ustedes ya vivieron algunos, ¿verdad? Independientemente siguen vivos, pero por ejemplo con Ulloa, a mí me tocó verlo con COVID, y yo tuve la oportunidad de hablar con él en la tarde anterior a que fuera intubado. Él se tuvo que intubar porque tuvo COVID muy severo. La vez anterior hablé yo con él, y bueno, se tuvo que intubar y murió al día siguiente, ¿no? Entonces, es un excelente neurólogo. Salió algo muy bueno en neurología. El doctor Olivares también fue mi maestro y también lo padecí. Y quienes hayan visto al doctor Olivares, ¿tú viste al doctor Olivares? Yo fui su alumna, orgullosamente egresado y de él, y salí. Excelente, pero saliste de milagro. Hombre, era más fácil convencer al peque de otros datos que pasar neurología con el doctor Olivares. Tenía un genio. Y el doctor Olivares, les voy a contar una anécdota. Yo era ya escrito en el 20 de noviembre en terapia intensiva y llegó un paciente que le hice el diagnóstico de rabia. Entonces llegó el jefe de terapia intensiva a pasar el visita y dijo, no hombre, es que va a tener rabia. Se metió sin ninguna protección y ¡ay, feliz de la vida, ¿no? El doctor Pureco. No era Pureco, era Fabián Fontes. Fabián. Mi papá era medicinista. Excelente, pero era divertidísimo. El doctor Ahora que no tienes idea de lo que es la rabia. Y llegó el doctor, ¿verdad? Olivares, lo vio excelente. Tiene rabia. ¿Y quién? ¿Olivares o el paciente? Olivares le dijo Ah. le dijo al doctor Fontes, tiene rabia y por pendejo te vas a vacunar. Y no. Se murió el paciente, le hicieron autopsia y cuerpos de negri. Y entonces pasaba yo junto a medicina preventiva y el doctor Fabián Fontes inyectándose y decía, ¿qué tal maestro? ¿Cómo está? Estuvo rabia, ¿verdad? Estuvo rabia. Realmente los neurólogos que a mí me tocó conocer y que me han tocado conocer, ustedes siguen siendo, ahora, les voy a decir de los cardiólogos y después de los neurólogos. Un maestro mío de cardiología, excelente amigo además, le decía que Dios hizo algunos cardiólogos brillantes, otros muy buenos, otros buenos, otros mediocres y otros francamente pendejos, y el eco los igualó. Están los neurólogos. La resonancia y el tacto se igualaron, ¿verdad? Pero bueno, te felicito, verás, qué gusto verte después de más de 40 años. Muchas gracias. Y esperemos, sigue insistiendo, tú lo vas a ver que dentro de unos años, según vayas haciendo cursos de neurología, va a haber cada vez más neurólogos aquí y en lugares ustedes. Muchas gracias.